Bueno, yo había estructurado así a la presentación. La primera parte, hacer algunas consideraciones generales de Dworkin y el impacto que había tenido su teoría, y después hacer un breve resumen de los 3 primeros capítulos del Imperio del Derecho, que ahí está concentrado, ¿no?, el núcleo duro de su filosofía jurídica. Tomás, ¿y te parece que haga una pequeña introducción de 2 minutos para ¿Sí? identificarnos en el asunto este de la discusión y luego arrancás? Por supuesto. Bueno. Bien. Bueno, buenas noches. Hoy es la penúltima actividad del año de nuestro seminario de teoría del derecho. Este año lo dedicamos a la cuestión de la propiedad o característica de la autoridad como integrante de lo que el derecho es en tanto sistema institucional normativo de regulación social. Para este estudio utilizamos como base la obra de Rosler, La ley es la ley, publicada el año pasado, que entiende que la autoridad del derecho o está formado, o que entiende que la autoridad del derecho se da en tanto el derecho es un conjunto de razones prácticas que pretenden ser excluyentes de otras razones y que son pertinentes para los destinatarios. Estas razones se presentan en forma de reglas creadas por unos ciertos autores, en último término, identificables y constituidos como tales por una regla fundamental de reconocimiento que, sin embargo, es una convención social. Finalmente, este sistema se ve complementado con un mecanismo que informa y efectiviza las razones prácticas establecidas en el derecho, las razones autoritativas establecidas en el derecho, que son el derecho. Este mecanismo es la función jurisdiccional. La teoría alternativa de la adjudicación judicial que Rosler discute y con la que está en desacuerdo es la del interpretativismo que identifica con Dworkin, con el pensamiento de Ronald Dworkin. Sin embargo, justamente por ello, el día de hoy, para complementar y profundizar el estudio de esta teoría alternativa y ante todo, pues para dar una posición contraria de la versión que presenta Rosler, es que contamos con la presencia del filósofo Tomás Céspedes, que es magíster en Derecho y Argumentación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y magíster en Razonamiento Probatorio de Girona, quien nos brindará una exposición bajo su mejor luz de la compleja filosofía del derecho, pues de un pensador tan contemporáneo, clave y tan importante como es Dworkin. Para ello dispone de entre 30 a 50 minutos y luego pues podremos realizar consultas y discutir con él las ideas presentadas. Entonces ya sin nada más que decir, pues te doy la palabra, Tomás, adelante. Bueno, gracias. Bueno, Dworkin es el máximo representante del antipositivismo, también conocido como interpretativismo o neo-naturalismo. Depende del autor, cada uno le pone una etiqueta diferente. Tiene una característica que no es una teoría meramente descriptiva, como es el positivismo, ni una teoría meramente prescriptiva, como es el naturalismo. Es una posición intermedia. En ahora únicamente voy a dar cuenta de algunos aspectos de su filosofía jurídica y no me voy a meter con las cuestiones de filosofía política, más allá que en Dworkin la filosofía jurídica y la filosofía política están íntimamente ligadas. De hecho, Dworkin considera que la filosofía jurídica es una rama de la filosofía política y no que son, no sé, disciplinas autónomas. El positivismo, bueno, generalmente se lo reconoce como que sostiene dos fuentes, dos tesis principales. Una tesis es la tesis de las fuentes del derecho. Dice que el derecho se crea a partir de hechos positivos. Y la tesis de la separación entre el derecho y la moral.
¿no? Son dos cuestiones distintas y para el positivismo, para saber lo que el derecho exige, no hace falta acudir a consideraciones morales. Esas son las dos tesis del positivismo y esas son las dos tesis que ataca la teoría de Dworkin. La característica, la teoría de Dworkin tuvo mucho impacto en la filosofía jurídica, tuvo mucho impacto en el positivismo. De hecho, el golpe de Dworkin es tan grande que el positivismo se parte. Una parte del positivismo que sigue a Hart, o tiene Hart como máximo referente, es lo que se denomina positivismo incluyente. Para poder dar cuenta de las objeciones que Dworkin le hace al positivismo, el positivismo como que se tiene que transformar, por lo menos así lo entiende Hart, o tiene que ajustar algunas cuestiones de su teoría. Entonces, es lo que se llama positivismo incluyente. Hart inaugura este positivismo incluyente después de morirse, de hecho, con el Postscriptum, que es un trabajo que encuentran en su despacho una vez que Hart se había muerto, y era un trabajo en el que Hart estaba trabajando, un escrito en el que estaba trabajando, en el que estaba elaborando una réplica a las objeciones de Dworkin. Básicamente el positivismo incluyente lo que dice es que la separación entre el derecho y moral es contingente al ordenamiento jurídico que se trate, ¿no? No es, ni en todos los ordenamientos jurídicos hay una relación conceptual, ni en ninguno. O sea, hay que ver el ordenamiento jurídico y hay que ver la regla de reconocimiento de ese ordenamiento jurídico y ver si, en definitiva, para ese ordenamiento jurídico, a los fines de identificar lo que el derecho exige, es necesario valernos de consideraciones morales o no. Y por otro lado tenemos la posición de Raff, principalmente, que es el positivismo jurídico excluyente, que entiende que por razones conceptuales, a la hora de decidir, a la hora de definir lo que el derecho exige, necesariamente no debemos valernos de consideraciones morales. Entonces, en el positivismo incluyente, la relación es contingente, y en el excluyente, por razones conceptuales, se excluyen las consideraciones morales de las consideraciones jurídicas. Una característica importante de la teoría de Dworkin es que él entiende el derecho como una práctica argumentativa. Básicamente, considera que la única forma de entender realmente la práctica es desde adentro. Hay que tener un punto de vista interno, el punto de vista del participante. O sea, para entender lo que es el derecho, necesito entender cómo funciona esa práctica. ¿Qué es un buen argumento dentro de la práctica jurídica y qué es un mal argumento dentro de la práctica jurídica? ¿Qué es lo que hace que un argumento sea bueno dentro de la práctica y qué es lo que hace que un argumento sea malo dentro de la práctica? Para tratar de captar, de aprender el carácter argumentativo de la práctica, la única forma que hay es unirse a la práctica misma. Entonces, solo entendiendo qué es lo que cuenta como un buen argumento, como un argumento, vamos a poder comprender qué es lo que subyace a la práctica, cuál es la estructura que subyace a la práctica. Dworkin acá discute con lo que él llama por posiciones arquimedianas del derecho. Arquimedianas porque hace referencia a la cita de Arquímedes, que dice, denme un punto de apoyo y moveré al mundo con una palanca. Arquímedes estaba pensando en pararse afuera del mundo y con una palanca moverlo. Entonces, Dworkin dice que
teorías como el positivismo son teorías arquimedianas porque se paran afuera del derecho, afuera de la práctica, y tratan de comprenderla desde afuera, no desde adentro. Tratan de comprenderla desde un punto de vista externo y no como un participante de la práctica. Y él considera que eso es un error, porque la única forma de comprender la práctica es desde el punto de vista del participante. Bueno, entonces eso sería la introducción, la pequeña introducción. Ahora voy a empezar a hacer una breve resumen de los primeros capítulos de Lost Empire, del Imperio del Derecho. Bueno, Dworkin se centra principalmente en los desacuerdos que hay en el derecho. Va a contraponer su teoría con la teoría de Hart principalmente, y va a decir que Hart no puede dar cuenta, la teoría de Hart no puede dar cuenta de los desacuerdos que hay en el derecho. Entonces, Dworkin considera que en el derecho puede haber tres tipos de desacuerdos. En primer lugar, el desacuerdo empírico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los hechos? El desacuerdo de los hechos, el desacuerdo empírico, es una cuestión histórica. El segundo tipo de desacuerdo es el desacuerdo de derecho propiamente dicho. Es decir, ¿qué solución le otorga la ley a esta determinada situación? Podemos desacordar sobre qué solución le otorga la ley a una determinada situación de la misma manera que podemos desacordar con respecto a los hechos, ¿no? Y el tercer tipo de desacuerdos que podemos tener son desacuerdos de moralidad política y fidelidad. Es decir, nos podemos preguntar si la ley es injusta o injusta, es justa o injusta. Podemos desacordar sobre la ley es justa o injusta, y podemos desacordar sobre si el juez, como una cuestión de moralidad política, debería seguir la ley o debería ignorarla. Dworkin dice que nuestros juicios sobre lo que el derecho exige se expresa en proposiciones jurídicas. Las proposiciones jurídicas son enunciados sobre lo que la ley permite o prohíbe. Estas proposiciones pueden ser muy generales, por ejemplo, la Constitución prohíbe la discriminación. Pueden ser poco menos generales, como la ley establece que deben compensarse los daños negligentes, y pueden ser más específicas, como por ejemplo, la ley indemniza a su vecino por el daño causado, ¿no? Entonces, las proposiciones son enunciados sobre lo que la ley permite o prohíbe. Los abogados, en la práctica jurídica, o en realidad los operadores de la práctica, presuponen que las proposiciones jurídicas pueden ser verdaderas o falsas, en virtud de otras proposiciones. Entonces, dentro del desacuerdo del derecho, tenemos desacuerdos a su vez que son teóricos y son empíricos, dentro del desacuerdo del derecho. Los teóricos son cuando desacordamos sobre los fundamentos del derecho, lo que Dworkin llama grounds of law. Los fundamentos del derecho establecen las condiciones de validez de una norma. Es decir, qué tipo de proposición de hecho debe satisfacerse para que una vez cumplida se pueda inferir una norma válida. ¿Qué tipo de proposición de hecho debe cumplirse o debe satisfacerse para que una vez cumplida podamos inferir una norma válida? Por ejemplo, la votación de la mayoría del Congreso respecto de un determinado proyecto. Eso vendría a ser, por ejemplo, un fundamento del derecho, que una vez cumplida se infiere una norma válida, es decir, esa nueva ley que el Congreso acaba de sancionar. Por supuesto que podemos desacordar, dice Dworkin, y de hecho en la práctica desacordamos sobre las condiciones de validez de una norma, sobre cuáles son los fundamentos del derecho. Por ejemplo, la jurisprudencia. Algunos consideran que el hecho de que un juez resuelva un caso es una fuente creadora de una norma que los jueces futuros van a tener que seguir, o deben seguir,
y algunos consideran que la jurisprudencia no es una fuente del derecho, o por lo menos no es una fuente del derecho estricta como se entiende muchas veces en los sistemas del common law. Entonces, dentro del derecho dijimos, podemos tener desacuerdos teóricos, como cuando desacordamos sobre los fundamentos del derecho, y el otro tipo de desacuerdos son los desacuerdos empíricos. Es decir, acordamos sobre los fundamentos, pero desacordamos si los mismos han sido efectivamente satisfechos. Como por ejemplo, acordamos con que si el Congreso, la mayoría del Congreso vota un proyecto, ese proyecto se transforma en ley, pero desacordamos sobre si, como una cuestión de hecho, el Congreso efectivamente aprobó esa ley, si la mayoría del Congreso votó esa ley. Entonces, ¿cuál es la tesis que Dworkin le atribuye al positivismo? Al positivismo hartiano, principalmente, porque Dworkin discute con Hart. Dworkin le atribuye la tesis que él denomina la tesis del hecho evidente. ¿Qué significa la tesis del hecho evidente? Para Dworkin, el positivismo considera que los desacuerdos teóricos son una ilusión, no existen. Que de hecho el positivismo considera que en realidad, como una cuestión de hecho, los abogados y jueces acuerdan sobre los fundamentos del derecho. No hay desacuerdo, hay acuerdo sobre aquellas condiciones que hacen verdad, aquellas condiciones de hecho que satisfechas permiten inferir una norma válida. El positivismo considera que de hecho las personas acuerdan sobre los fundamentos del derecho. Entonces, ¿por qué le dice tesis de derecho evidente? Bueno, dice, los operadores, las personas acuerdan sobre los fundamentos del derecho, entonces para saber lo que el derecho exige, basta con mirar cómo han resuelto los órganos que son los encargados de tomar las decisiones. Si el Congreso votó de una determinada forma, bueno, eso es derecho. Si el Congreso votó de otra forma, eso otro es derecho. El derecho existe como una cuestión de hecho evidente. No es fácil, dice, siempre es fácil reconocer lo que el derecho exige. Es una cuestión histórica, es una simple cuestión histórica reconocer lo que el derecho exige. Entonces, cuando los jueces y abogados desacuerdan lo que el derecho exige, cuando en la práctica aparentemente desacuerdan, su desacuerdo no es teórico, no es jurídico, sino que es político. Desacuerdan si en el caso concreto habría que seguir o no lo que el derecho exige o habría que modificar la norma válida. Entonces, cuando los abogados y jueces desacuerdan, en realidad su desacuerdo no es jurídico, sino que es político. Desacuerdan sobre si en el caso concreto habría que seguir o no la norma jurídica válida o habría que abandonarla. Entonces, para la tesis de derecho evidente, para el positivismo que sigue esa tesis, el derecho es una cuestión de hecho histórico y nunca depende de la moralidad, nunca depende de lo que el derecho debe ser. Es una cuestión fáctica reconocer lo que es el derecho. Por supuesto que el positivismo no sostiene que el derecho sea completo. Si bien es fácil reconocer lo que el derecho dice, lo que el derecho exige, muchas veces el derecho respecto de determinadas situaciones puede no decir nada. En estos casos, dado que no hay derecho, el juez ejerce su discreción. Es decir, puede decidir el caso de una manera u de otra. No tiene un deber jurídico de decidirlo de una determinada manera en concreto. Eso es la tesis de discreción que sostiene el positivismo. Entonces, lo que el positivismo dice, bueno, que en los casos difíciles, ya sea porque el derecho es vago, es ambiguo, porque ninguna autoridad se ha pronunciado, no hay derecho, sino que hay discreción.
Bueno, Dworkin utiliza una serie de ejemplos que después usa a lo largo de todo el libro. Yo voy a decir solamente uno, que en realidad no son ejemplos, son casos jurídicos verídicos de Estados Unidos que por ahí tuvieron alguna particularidad, y bueno, y él los utiliza como ejemplos para ir contraponiendo sus tesis con las tesis de los positivistas. Y el más conocido, que tal vez lo han escuchado porque él lo utiliza en muchos libros, es el del heredero apurado. Elmer se llamaba el heredero. El caso es así. Elmer mata a su abuelo para poder heredarlo. Su abuelo lo había instituido como heredero mediante un testamento, pero se había vuelto a casar y Elmer tenía miedo de que su abuelo cambie el testamento y lo deje sin herencia. Entonces, para evitar eso, lo mata. El problema de Elmer es que descubren que él había matado a su abuelo, pero, y si bien lo condenan a unos años en prisión, los abogados de Elmer reclaman la herencia porque dicen el testamento era válido, cumplía con los requisitos para un testamento válido y no había en ese momento en el derecho ninguna norma que sobre la indignidad de los herederos. No había ninguna norma que lo excluyera de su calidad de heredero por el hecho de haber matado al causante. Entonces los abogados de Elmer reclaman la herencia y el fallo es dividido. El primer juez, que es el juez Gray, adopta una interpretación literal de la norma y dice la norma no hace la norma en su sentido literal, es decir, sacadas las palabras del contexto jurídico, no hace ninguna distinción respecto de aquellos que no han matado al causante respecto de aquellos que sí lo han matado. Entonces, en función de esa interpretación literal, considera que Elmer tiene derecho a recibir la herencia. Pero el juez de la mayoría, que es el juez Earl, hace una interpretación distinta de la ley. Dice que y otorga dos argumentos. El primer argumento es el de la intención del legislador. Earl dice que si el legislador se hubiera previsto esa circunstancia, es decir, de un heredero que mata al causante, entonces lo hubiera excluido como heredero. Y esa es una razón para interpretar la ley como en el sentido de que Elmer no debería recibir la herencia. Y el segundo argumento que da es un argumento que apela a los principios generales del derecho, es decir, principios de justicia que pueden dar cuenta del derecho, que establecen que dice, dentro de los principios generales del derecho hay un principio que es el principio de que nadie puede beneficiarse de su propio delito. Por lo tanto, él no debe recibir la herencia. Entonces, simplemente lo cito para que vean cómo sería un caso típico de desacuerdo dentro del derecho. Todos estaban de acuerdo en cómo habían sido los hechos, que Earl había matado a su abuelo. No era la discusión no era esa, sino la discusión era qué era lo que el derecho exigía, qué era lo que el derecho bien entendido exigía. Y los jueces tenían opiniones distintas de lo que el derecho exigía, dado que manejaban evidentemente teorías distintas, teorías de la legislación y de la adjudicación distintas. Entonces, Dworkin dice, el positivista no puede dar cuenta de estos desacuerdos, porque el positivismo es una teoría del acuerdo. Presupone que todos acuerdan sobre las fuentes del derecho, y el problema es que no todos acuerdan sobre los fundamentos del derecho. Dworkin dice que el positivismo es una teoría semántica del derecho. ¿Por qué dice que es una teoría semántica? Bueno, se pregunta, ¿por qué el positivismo insiste con la teoría del hecho evidente?
¿Por qué insiste con considerar el derecho como una cuestión de hecho histórico, de hecho evidente? Dice, bueno, la palabra derecho para el positivismo, lo que es derecho depende de determinados criterios. Como cualquier palabra, para usar una palabra seguimos reglas que son compartidas por la sociedad en la que vivimos. Estas reglas establecen criterios de uso correcto de la palabra. Entonces, estos criterios de uso correcto unen la palabra derecho con los hechos evidentes que sirven para crear ese derecho. Entonces, ¿cómo explica? Entonces, estos criterios de uso correcto de la palabra derecho, como puede ser de cualquier palabra, unen la palabra derecho con los hechos evidentes que sirven para crearlo. Entonces, el positivismo defiende de esta manera los desacuerdos. Dice, bueno, los abogados y jueces están de acuerdo de hecho sobre los criterios para identificar el derecho en los casos claros. Pero puede ser que desacuerden en los casos fronterizos o en los casos de penumbra. Toda palabra tiene un núcleo donde la palabra se aplica, o sea, hay casos claros en los cuales la palabra se aplica, casos claros en los cuales la palabra no se aplica, y casos fronterizos de penumbra, donde no se sabe si la palabra se aplica o no se aplica. Entonces el positivismo dice, los desacuerdos en el derecho se dan en esa zona de penumbra. Por ejemplo, la palabra casa. Todos nosotros vivimos en una casa, entonces consideramos que nuestra casa es un caso claro de la palabra casa, pero hay casos fronterizos, por ejemplo, un palacio. Un palacio, algunos pueden sostener que es una casa y algunos pueden decir que en realidad eso no es una casa. Cae dentro de la zona de penumbra. El problema que encuentra Dworkin, ahora ya me empiezo a acercar a su teoría, es que este argumento del positivismo, de los positivistas, no puede distinguir los casos fronterizos, como el palacio, de lo que podemos llamar casos centrales o casos testigos o casos cruciales. Casos que consideramos centrales a una determinada práctica o a una determinada cuestión. Ahora lo explico con un ejemplo que da Dworkin. Por ejemplo, la fotografía es arte. Dworkin utiliza mucho la comparación del derecho y el arte. Entonces se pregunta, ¿la fotografía es arte? Hay desacuerdos sobre si la fotografía es una forma de arte o si no es una forma de arte. Entonces, para una teoría semántica como el positivismo, diría que la fotografía es un caso fronterizo del concepto arte. Está en la zona de penumbra. No es ni un caso claro de lo que es el arte, ni un caso claro de lo que no es el arte. Está en la zona de penumbra. Pero muchas veces la discusión no se da en ese sentido. Yo puedo considerar que la fotografía es un caso central del arte, un caso testigo del arte, y otra persona con la que estoy discutiendo puede sostener que la fotografía es un caso central, un caso testigo de lo que no es arte. Entonces nosotros no consideramos que la fotografía esté en la zona de penumbra, sino que yo lo considero un caso central de lo que es arte, y mi interlocutor lo considera como un caso central de lo que no es arte. Entonces, claramente, ¿qué pasa acá? Tenemos diferentes conceptos de lo que el arte es. No usamos los mismos criterios para identificar las instancias de lo que consideramos como arte. Entonces, las razones por las cuales consideramos los criterios, las razones por las cuales consideramos otras formas de arte más clásicas, como la pintura o la escultura, van a ser distintas. Porque si fueran iguales, no podría ser el caso que yo lo considere la fotografía
como un caso central de arte y mi interlocutor lo considera como un caso central de lo que no es arte. Vayamos al derecho. La jurisprudencia, ¿es o no derecho? Entonces, ¿qué diría el positivismo? Si hay desacuerdos, entonces es un caso fronterizo. Cae en la zona de penumbra de lo que del concepto arte significa. No es ni un caso claro de lo que el derecho es, ni un caso claro de lo que el derecho no es. Y por eso los abogados desacuerdan y discuten sobre la jurisprudencia. Pero puede ser, y de hecho será así, que algunos consideren a la jurisprudencia como un caso central de lo que el derecho es, y que otros lo consideren como un caso central de lo que el derecho no es. Entonces nuestra discusión ya no es sobre si el derecho cae o no o en la zona de penumbra. Manejamos una distinta concepción de lo que el derecho es, y por eso algunos lo consideran a la jurisprudencia como un caso central de derecho y otros no. Entonces vamos ahora al ejemplo de Elmer, al ejemplo del heredero jurado que vi recién. Los jueces que lo resolvieron no consideraron que estaban frente a un caso marginal o fronterizo, sino que consideraron que su aplicación del derecho era central. Que el primer juez consideró que la aplicación del derecho que él hizo, que el derecho, las leyes deben interpretarse de manera literal, acontextual, es central en su concepción del derecho. Y el juez consideró que había que acudir a las intenciones del legislador, consideró que esa posición sobre lo que el derecho es central y no meramente marginal. Entonces, claramente, lo que esto permite ver es que cada uno maneja una concepción distinta de lo que el derecho es. Desacordamos qué es lo que hace que una proposición jurídica sea verdadera o falsa, no solo en los casos marginales, sino principalmente en los casos centrales. Entonces, ¿qué es lo que sostiene Dworkin? Dice que el positivismo y las teorías semánticas tienen clavado un aguijón semántico. Y este aguijón dice que únicamente podemos discutir con otro, podemos tener una discusión genuina, si compartimos los criterios para decidir quién tiene razón. Si no compartimos esos criterios, entonces el acuerdo y el desacuerdo no es un desacuerdo genuino, es un desacuerdo espurio. Porque para yo poder acordar o desacordar con alguien, tengo que estar por lo menos de acuerdo en los criterios para ver quién de los dos tiene razón. Entonces, por ejemplo, supongamos la palabra libro, ¿no? Bajo la idea del aguijón semántico. Un libro cualquiera, no tengo acá ninguna mano. Por ejemplo, este libro es un paradigma de lo que un libro es, ¿no? Cumple con todos los criterios de lo que un libro significa. Así que si alguien viene y dice que esto no es un libro, claramente no comparte los criterios, no ha entendido los criterios que utilizamos para usar la palabra libro. Pero puede haber casos fronterizos, ¿no? Como por ejemplo un panfleto o un libro cortito. Eso sería un caso marginal que entraría en la zona de penumbra. El problema es que para Dworkin, y ahora dentro de lleno en la teoría de Dworkin, el derecho no es un concepto semántico como presupone el positivismo, un concepto que se basa en criterios compartidos de aplicación, criterios de uso correcto compartidos, sino que es un concepto interpretativo. El derecho es un concepto interpretativo y hace una referencia a una práctica
que en sí misma es una práctica interpretativa. Bueno, entonces, ¿qué significa que el derecho sea un concepto interpretativo? Bueno, lo primero que Dworkin dice es, para que un desacuerdo sea genuino, a diferencia de lo que sostiene el positivismo, no necesitamos acordar sobre los criterios de aplicación de un concepto. No necesitamos acordar sobre los criterios de uso correcto de un concepto, sino que basta con que acordemos sobre el objeto respecto del cual se dirige nuestro juicio interpretativo. No es necesario que acordemos sobre los criterios de aplicación de un concepto, sino que basta con que estemos interpretando el mismo objeto. Mientras se dé ese supuesto, o sea, si estamos interpretando el libro basta, para que pueda haber un desacuerdo genuino, basta que por lo menos los dos estemos hablando del libro y no que yo esté hablando del libro y mi interlocutor esté hablando del celular. Ahí en ese caso no va a ser posible un desacuerdo genuino. Pero mientras los dos estemos hablando del libro, entonces ahí sí va a haber un posible desacuerdo. Entonces Dworkin propone, para entender qué es un concepto interpretativo, qué significa que un concepto sea interpretativo y qué significa que una práctica sea interpretativa, porque para Dworkin el derecho, en tanto concepto interpretativo, denota una práctica interpretativa, alude a una práctica interpretativa. El derecho es una práctica interpretativa. Entonces, propone un ejemplo sencillo y después lo traslada al derecho. Entonces, el ejemplo que pone él es el de una comunidad imaginaria. Imaginemos una comunidad en donde esta comunidad sigue determinadas reglas de cortesía. Por ejemplo, los campesinos se levantan el sombrero cada vez que pasa un noble o un caballero, ¿no? Siguen determinadas reglas de cortesía y durante un tiempo, de la primera parte de la práctica de cortesía, no se discute por qué se hace, simplemente se hace, es como una especie de tabú. La gente sigue estas reglas de cortesía, pero no se pregunta por qué las sigue. Pero en un determinado momento, los participantes de la práctica de la cortesía adoptan una actitud interpretativa. ¿Qué significa que adopten una actitud interpretativa? Dos cosas. En primer lugar, le empiezan a reconocer que la práctica tiene un valor. La práctica tiene algún tipo de valor, que sirve a algún interés o principio. Por ejemplo, podemos entender que la cortesía es una cuestión de respeto, que lo que subyace a la cortesía, el valor al cual sirve la cortesía, es una cuestión de respeto. Y el segundo elemento es que lo que la cortesía exige no se identifica como siempre ha sido, sino que es sensible al sentido de la práctica. Es decir, las reglas de cortesía van a ser sensibles al sentido que nosotros le otorguemos a la práctica, al valor que nosotros le otorguemos a la práctica. Entonces, de esta manera, si nosotros vuelvo a decir, una actitud interpretativa requiere dos cosas: encontrarle algún valor a la práctica y que los requerimientos de la práctica, lo que la práctica nos exige, sea sensible al valor de esa práctica. Entonces, cuando interpretamos una práctica, lo que hacemos es otorgarle un valor, estableciendo los valores, fines o intereses que la práctica quiere servir. Y los requerimientos de la práctica van a ser sensibles a ese valor. ¿En qué sentido? Los vamos a extender, los vamos a restringir, los vamos a abandonar, o van a aparecer nuevos requerimientos, van a aparecer nuevas reglas de cortesía,
porque entendemos que estas nuevas reglas de cortesía satisfacen ese valor que le dimos a la práctica. Entonces, por ejemplo, puede ser que en algún momento entendamos que no solo tenemos que quitarnos el sombrero ante las personas nobles, sino que la cortesía, el respeto que subyace a la cortesía, exige que también nos quitemos el sombrero ante las personas mayores. Y que el respeto que subyace a la cortesía exige que nos pongamos de pie cuando entra una mujer a algún lugar, a alguna habitación. O puede suceder que entendamos que no hay nada, no le debemos ningún tipo de respeto a una persona por la posición social en la que nació, y por lo tanto abandonar la regla de cortesía que establece que nos tenemos que sacar el sombrero ante un noble. Lo que hace la actitud interpretativa es que empieza a hacer evolucionar la práctica. Si nosotros adoptamos le asignamos un valor a la práctica, y también lo que hacemos es que los requerimientos de la práctica sean sensibles a ese valor o propósito, lo que va a empezar a pasar, la práctica va a empezar a evolucionar, vamos a empezar a restringir o a expandir la práctica, a abandonar algunas cuestiones de la práctica, a incorporar cuestiones nuevas. Después lo vamos a ver bien cómo funciona con el derecho. Puede suceder que la práctica, como una cuestión de interpretación, sea compatible con valores distintos. ¿Qué pasa cuando una práctica puede ser interpretada como sirviendo a valores distintos? ¿Cómo hacemos para elegir entre valores distintos? Bueno, lo que dice Dworkin es, tenemos que elegir el valor que muestra la práctica en su mejor luz. Elegimos el valor de la práctica que la hace el mejor ejemplo del género al cual la práctica pertenece. Entonces, elegimos el valor que muestra la práctica, que hace a la práctica el mejor ejemplo del género al que pertenece. Elegimos el valor que muestra la práctica en su mejor luz. Entonces, Dworkin empieza a hacer ahora algunas distinciones. Dice, la interpretación de la práctica jurídica es similar a la interpretación artística. Interpretamos algo que es creado por otra persona, pero que conforma, algo que la otra persona conforma una entidad distinta a la persona que lo creó. Es decir, la ley que crea, por ejemplo, el Congreso, o la sentencia que dicta el juez, es una entidad distinta de la persona que lo creó, del mismo modo que una obra de arte, que una pintura, es una entidad distinta del artista que la creó. Entonces Dworkin dice, este es un llama tanto a la interpretación de la práctica jurídica como a la interpretación artística, interpretaciones creativas, a diferencia, por ejemplo, de la interpretación científica, de la interpretación de datos científicos. Porque los datos que interpreta un científico, los datos de la naturaleza, no han sido creados por otra persona. Son datos que están en el mundo, pero no han sido creados por otra persona. Una cuestión común, un punto de vista común, normal, generalmente que las personas sostienen, es que interpretar es buscar la intención de la persona que creó el objeto que estamos interpretando. Muchas personas consideran que cuando interpretamos, lo que hacemos es buscar la intención de la persona que creó el objeto que estamos interpretando. Por ejemplo, si yo interpreto una obra de arte, una pintura, lo que hago es buscar las intenciones del artista, y en eso consiste interpretar. Y cuando interpreto una ley, lo que hago es buscar las intenciones del legislador.
Dworkin considera que esto no es correcto, que la interpretación creativa, la interpretación de la práctica jurídica o de la ley o del arte o de una pintura, es una interpretación constructiva. No interesa el propósito del autor, sino interesa el propósito del intérprete. Es el intérprete el que dota de sentido y contenido al objeto a interpretar. No interesa el propósito del autor, sino que interesa el propósito del intérprete. Es el intérprete el que dota de sentido y contenido al objeto que interpreta y lo trata y lo interpreta de la manera de hacerlo el mejor ejemplo posible del género al que pertenece. Bueno, acá una cuestión importante que sé que Rosler discute con Dworkin, y es que el intérprete no puede hacer del objeto interpretado cualquier cosa que el intérprete quiera. El intérprete no puede hacer del objeto interpretado cualquier cosa que el intérprete quiera. No puede interpretarlo de cualquier forma. La interpretación no es completamente libre. Yo no puedo a este libro, al interpretarlo, hacerle decir lo que yo quiera. Tengo límites. Entonces, la historia o la forma de una práctica o de un objeto restringe las posibles interpretaciones. La historia o la forma de una práctica, de un objeto, me restringe las posibles interpretaciones. No puedo hacerle decir a la práctica o interpretar la práctica o el objeto interpretar o la ley, no lo puedo interpretar de cualquier forma. La misma ley o la misma práctica me establece límites. Entonces, un objeto o una práctica puede ser interpretado puede ser susceptible de distintas interpretaciones, pero no de cualquier interpretación. Tiene que cumplir dos requisitos. El primer requisito es que la interpretación se ajuste a la práctica o al objeto interpretado. Es la dimensión de ajuste o la dimensión de fit, que le llama Dworkin. La interpretación se tiene que ajustar al objeto o a la práctica interpretada. Una vez que vemos, tal vez hay muchas alternativas distintas, hay muchas interpretaciones posibles de una determinada práctica o un objeto. Hay muchas interpretaciones que se ajusten a la práctica o al objeto. Entonces, el segundo paso es el momento de la corrección, de la valoración, lo que Dworkin llama soundness. Buscamos la mejor interpretación. Buscamos cuál es la interpretación que nos permite mostrar al objeto interpretado o a la práctica interpretada en su mejor luz. Dworkin menciona 4 etapas de interpretación. Tiene 3 etapas. La interpretación de cualquier cosa y principalmente de las prácticas jurídicas o sociales tiene 3 etapas. La primera etapa, identificamos el contenido provisorio de la práctica. ¿Cuál es el contenido provisorio? Por ejemplo, si vamos a interpretar la práctica jurídica, identificamos, por ejemplo, las leyes del Congreso, la Constitución, las decisiones de los jueces, todas aquellas cuestiones sobre las cuales hay mucho acuerdo que forman parte de la práctica. Para que haya una comunidad interpretativa, debe haber un gran consenso por el cual todos acordamos que vamos a interpretar lo mismo. Porque no puede ser que unos interpreten una cosa distinta y otros otra cosa distinta. Entonces, el contenido provisorio de la práctica tiene que ser el mismo. Entonces, en esa etapa preinterpretativa,
identificamos el contenido provisorio, acordamos que los datos que vamos a interpretar son los mismos. En la etapa interpretativa, buscamos una justificación general para el contenido identificado en la etapa anterior. Entonces teníamos la etapa preinterpretativa, la segunda etapa, la interpretativa. Buscamos justificaciones generales que nos permitan dar cuenta del contenido que identificamos en la etapa preinterpretativa. Pero, como dije recién, puede ser que haya varias justificaciones posibles, varias justificaciones en pugna. Entonces, viene la etapa postinterpretativa. En la etapa postinterpretativa decidimos cuál es la mejor interpretación de la práctica en general. De modo que lo que la práctica requiere se adecue al sentido o al valor que encontramos de la práctica. O sea, los requerimientos de la práctica, lo que la práctica nos exige en esta etapa postinterpretativa, se adecua o se ajusta a la justificación que encontramos en la etapa interpretativa y que decidimos que era la mejor interpretación de la práctica. Entonces puede ser que en esta etapa postinterpretativa los comportamientos que la práctica exige se extiendan, se restringen o se abandonen en función del valor que le reconocimos a la práctica, de la misma forma que pasaba con la comunidad imaginaria de la cortesía. Entonces tenemos tres etapas. La preinterpretativa, identificamos el contenido provisorio de la práctica. En la etapa interpretativa buscamos una justificación general, y en la etapa postinterpretativa decidimos la mejor interpretación de la práctica. Y los requerimientos de la práctica se adecúan a esa mejor interpretación. Bueno, de las distintas interpretaciones, una cuestión central también de la teoría de Dworkin es la idea de conceptos y concepciones. Dworkin diría, les adelanto, que lo que Rosler sostiene es una determinada concepción del derecho, ¿no? Creo que recién Alejandro lo explicó bien. Una concepción de que nos permite, que dota de autoridad al derecho, que lo dota de legitimidad. ¿Cuál es la distinción entre un concepto y una concepción? Bueno, el concepto es una idea más abstracta que permite dar cuenta de distintas concepciones. Por ejemplo, tiene la idea de un árbol. El concepto sería el tronco y las concepciones serían las distintas ramas. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos recién, en el ejemplo de la cortesía, el concepto sería el respeto y las distintas concepciones serían las distintas formas de interpretar ese respeto. Por ejemplo, con la justicia. ¿Cuál es el concepto que subyace a la justicia? Bueno, Dworkin no da una respuesta, pero hay otros autores que sí, que dicen que el concepto que subyace a la justicia, en tanto la justicia entendida como un concepto interpretativo, es la idea de igualdad, de tratar a las personas como iguales, con el igual respeto y consideración que se merecen. Entonces, las distintas teorías de la justicia lo que van a tratar de hacer es, son distintas concepciones de lo que es tratar a las personas como iguales. ¿Cuál es el propósito? Ahora sí que nos vamos entrando a la cuestión netamente jurídica. ¿Cuál es el propósito del derecho en tanto concepto interpretativo? Bueno, dice Dworkin, propone un concepto provisorio que nos permite estructurar las discusiones, que es lo que subyace a todas las concepciones del derecho
incluso la de Rosler, principalmente creo que las posiciones como la de Rosler, que están preocupadas por la autoridad del derecho. El concepto del derecho es cuál es cuál es el enunciado abstracto del propósito de la práctica jurídica. A esto nos referimos cuando hablamos del concepto del derecho, a un enunciado abstracto del propósito de la práctica jurídica. El objeto de la práctica jurídica, para Dworkin, el concepto de la práctica jurídica es restringir el uso de la fuerza pública. Para Dworkin, ese es el objeto de la práctica jurídica. El objeto en la práctica jurídica es una práctica que tiene como objeto general y abstracto restringir el uso de la fuerza pública. ¿En qué sentido lo busca restringir? En el sentido de que solo está permitido usar la fuerza pública en virtud de derechos y obligaciones que surgen de decisiones pasadas, decisiones políticas pasadas, y que justifiquen el uso de esa fuerza pública. Entonces, para Dworkin hay el concepto del derecho está íntimamente ligado a lo que es la justificación de la coacción estatal. Es decir, cuando proponemos distintas concepciones del derecho, para Dworkin, en definitiva lo que estamos proponiendo son distintas formas de interpretar el derecho de modo que esa interpretación pueda ser vista como la mejor forma de justificar la coacción del Estado. Bueno. Si querés, sí, podemos continuar unos 5 minutos y qué sé yo, luego conversar, ¿te parece? No, yo ya estaba terminando, de hecho, no me quedaban de hacer un par de cosas. Prefiero ahora sí entrar en la discusión porque es un montón de información y es sumamente entiendo que es una teoría sumamente compleja. Así que bueno, no sé si cómo quieren sigamos. Bueno, perfecto, ¿no? Sí, perfecto. Realmente completísima. Conversemos con vos. Sí. No sé si alguien, hoy solo tenemos hombres participando, bueno, si alguno tiene alguna consulta o crítica. Yo no sé, Tomás, si querés que asumamos que vos estás defendiendo a Dworkin y entonces hacemos críticas a Dworkin como criticándote a vos, digamos, o sea, te mezclamos con Dworkin, no sé si eso te molesta o no, por supuesto. Yo soy dworkiniano, así que sostengo la teoría de Dworkin. Bien, entonces vamos. No sé si alguno tiene algún comentario de entrada, que Sebastián, adelante. Sí, Sebastián, intentemos no ser tal vez demasiado, explayarnos demasiado para conversar lo más posible. No, relax, Alejandro. Sí, de hecho, solo tengo una pregunta de curiosidad que me interesa ver si Tomás puede ahondar. Yo quería saber si podías profundizar en el tema de las relaciones entre el Dworkin y el arte, es decir, sobre todo de dónde toma él estas nociones de arte, si él las produce por sí mismo o, digamos, agrega de otros autores en materia de estética. Porque, bueno, la teoría, digamos, como tal, de jurídica la conozco, pero me gustaría, si, aprovechando que lo conoces a Dworkin, puedes profundizar en ese punto. Sí, Dworkin, antes de estudiar Derecho, hizo un bachillerato de arte en Harvard. O sea, él, antes de saber que iba a ser abogado o que iba a seguir algo relacionado con el derecho, estudió arte, o sea que es una persona que sabe del tema. Creo que por eso pudo hacer esa conexión entre el derecho y el arte. Y Dworkin considera que el derecho y el arte, bueno, como dije recién, son similares, son prácticas similares, porque interpretamos lo que otros han creado.
básicamente hacemos eso en la interpretación artística y en la interpretación jurídica. Entonces, el arte tiene un propósito, que es el del el objeto, el sentido del arte. En definitiva, lo que dice Dworkin es el valor estético de las obras de arte. O sea, las obras de arte lo que tratan de promover, el objeto, el sentido al cual le sirven es al estético, al valor estético. Y las distintas interpretaciones en el arte, las distintas interpretaciones que hacemos de las obras de arte son distintas interpretaciones, en definitiva, de cómo ver a una obra de arte de la manera que promueva el valor estético de una mejor manera. Algunos creen que el valor estético del arte subyace en la genialidad del artista. Y por eso, si el valor estético del arte subyace en la genialidad del artista, la mejor manera o la única manera de interpretar las obras de arte es buscando la intención del autor. En eso consistiría para algunos la interpretación artística. Para otros no, para otros el valor estético del arte no reside en la genialidad del autor, sino que reside en otra cuestión. Entonces, para eso, para quienes sostengan una posición así, no va a ser necesario buscar la intención del artista, del autor. Dworkin tiene una discusión muy famosa, un debate muy famoso con Stanley Fish, que Stanley Fish es un crítico artístico, literario, y discute con Dworkin. Es muy interesante, la verdad. Bueno, no me quiero explayar mucho en el tema pero porque me voy por las ramas, sino pero es muy interesante la discusión y es muy interesante cómo Dworkin relaciona el arte. Yo acá lo hice muy resumidamente en el libro, en el concepto del derecho. Él lo profundiza muchísimo más al tema del arte. Gracias, Tommy. No, y gracias por la exposición. La verdad es que clarísima, digamos, y se nota, digamos, que es un autor que conoces de sobra. Son como 2 o 3 preguntas para terminar de entender. Las hago de una sola vez porque es la misma cosa. Si la concepción es que, bueno, si bien lo aclaraste al principio, que no es descriptiva, pero si es una práctica argumentativa, él la concibe desde el punto de vista del participante, la primera pregunta sería, bueno, ¿quién es el participante? ¿El juez y los abogados que intervienen en un caso en específico? Y si esto es así, habría que decir que entonces que los desacuerdos son siempre, digamos, contextuales, digamos, visto en una forma muy quieta, digamos, o estática, en un momento de un caso determinado, para poder identificar el derecho. Sería así, digamos, sería como el derecho sería siempre contextual al desacuerdo que va a depender siempre de los participantes. A ver, cuando él habla del participante, habla de un participante de una práctica, de una comunidad jurídica en particular. Yo, por ejemplo, yo soy participante de la práctica jurídica argentina, vos de la práctica jurídica de Costa Rica, otros serán de la práctica jurídica mexicana. Básicamente lo que tiene que decir es, vas a tener que entender qué significa, qué cuenta como un buen argumento jurídico en la práctica jurídica argentina o en la práctica jurídica de México. No de la posición del juez y del abogado, de cualquiera de ellos, de cualquier operador jurídico. Con respecto y la última parte de la pregunta, ¿la podés repetir? Era que si esto era así, entonces digamos como que
Claro, ya visto así, uno puede decir, bueno, si es el derecho sustantivo de un país, se puede entender, pero como el desacuerdo dependía de los participantes, cuando decías, por ejemplo, que bueno, puede ser que en estos intervinientes o estos participantes no tienen desacuerdo, pero si hay desacuerdos, entonces el desacuerdo dependería de los participantes, por ende, Claro. sería muy contextual, digamos, como aquí estaríamos claros, identificamos el derecho, pero... En Costa Rica todos acuerdan sobre lo que es el derecho, no hay nadie que desacuerde, todos los jueces piensan iguales, todos los abogados piensan iguales. ¿No? Bueno, eso es lo que está diciendo Dworkin. Cualquier práctica jurídica se desacuerda. Y se desacuerda lo que dice Dworkin. Una de las razones por las que se desacuerda es porque le asignamos un valor distinto a la práctica. La interpretamos a la práctica de manera distinta, le asignamos un valor distinto. Entonces, por esa razón, nuestros juicios post-interpretativos son distintos y interpretamos de manera distinta las leyes, las constituciones. Por ejemplo, en el caso del heredero, volvamos a estos dos jueces, uno que hacía una interpretación contextual, una interpretación literal, acontextual, y el otro que hacía una interpretación basada en las intenciones del legislador. Claramente que cada uno ahí está asignando un valor distinto a la práctica, o tal vez le asignan distintas concepciones del mismo valor. Por ejemplo, el juez que hace la interpretación literal considera que el valor que subyace a la práctica es el valor de la seguridad jurídica. Ese es el valor que trata de promover la práctica, la seguridad jurídica. Por lo tanto, si queremos promover la seguridad jurídica, si eso es lo que legitima el derecho, si eso es lo que legitima la coacción estatal, entonces la mejor forma es interpretar las leyes de una manera literal, porque si las interpretamos de otra manera que no es literal, entonces creamos inseguridad jurídica porque la gente ya no sabe de qué manera vamos a interpretar la ley. Pero el otro juez que apela a las intenciones del legislador puede encontrar el valor de la práctica en otro lado, por ejemplo, en un valor democrático. Bueno, el derecho legitima el uso de la coacción porque permite que las personas se autogobiernen. Y las personas se autogobiernan a través de sus representantes, que son los legisladores. Por lo tanto, si queremos ser diferentes con la democracia, que es lo que legitima en definitiva la coacción estatal, que las personas se autogobiernen, tenemos que ser diferentes con las intenciones del legislador. Entonces ves cómo hay dos jueces le otorgan un propósito, un valor distinto a la práctica, y por eso sus juicios interpretativos y el resultado al que llegan son distintos. Cada uno considera que el derecho es una cosa distinta. Ahora, Tomás, pero, o sea, discutir a partir de todas las autocomprensiones que los practicantes tienen de lo que están haciendo, y peor aún, digamos, de lo que el teórico reconstructivamente cree que los practicantes pueden estar pensando cuando realizan ciertas prácticas, o de las autocomprensiones que tienen cuando realizan ciertas prácticas, me parece una forma bastante confusa de intentar entender la estructura institucional y lo que la cierta estructura institucional conlleva en cierta sociedad y en cierto momento históricamente circunscrito. Después de yo no niego, por ejemplo, ya estoy intentando ser un poco más polémico con vos, digamos, y con Dworkin. Yo no niego que evidentemente las instituciones son lo que hacemos de ellas, ¿verdad?
pero creer que es lo mismo y tiene el mismo estatus de relevancia, como para estar en desacuerdo horizontal, digamos, todas las autocomprensiones que sobre la función de una institución tienen sus practicantes, me parece que confunde totalmente lo que es una institución. Hay algunos practicantes que pueden estar simple y llanamente equivocados, pero para eso no hay que zambullirse en una investigación de los valores, porque esto es posterior totalmente. Hay que entender la estructura institucional realmente existente. Y por ejemplo, la estructura institucional realmente existente de los jueces en los estados modernos les solicitan fundarse ante todo en la ley, y posteriormente en los estados modernos del civil law, pues utilizar la jurisprudencia si la ley no soluciona los casos. Eso es lo que establece. La Constitución de Costa Rica dice eso, digamos, y cosas así. Y claro, bueno, luego llega filosofía anglosajona y nos dice, no, pero es que usted puede tener una interpretación de que el valor es otro, ¿verdad? Entonces no se tiene que fundar en la ley. Ah, bueno, genial, ¿verdad? Pero eso no es, o sea, eso en cualquier caso es modificar la estructura institucional, ¿verdad? No diría yo. Respondo. Tal vez, bueno, en algún sentido les he vomitado una cantidad de datos tremendos y realmente Dworkin es un autor para dedicarle mucho más tiempo. Espero que lo sigan leyendo o que lo lean en la asociación. Y te respondo a tu pregunta. Vos me decís que los jueces deben ajustarse a una dimensión institucional, por ejemplo, aplicar la ley. Está bien. ¿Cómo interpretamos la ley? Porque en definitiva la ley es un papel con normas, con palabras escritas. ¿Cómo las interpretamos? No, está bien. Yo creo que hay un problema de interpretación, claro. Por supuesto, pero si Dworkin no dice que los jueces tienen que buscar el valor en cualquier lado. Los jueces, lo que Dworkin dice es, a ver, los jueces tienen que, en base a la práctica jurídica o en base a, por ejemplo, a elementos de la práctica, como por ejemplo son las leyes, la Constitución, todo lo que conforma la práctica, la jurisprudencia, a partir de ahí buscarle un valor a todo eso para poder responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cómo interpretamos la ley? ¿De manera contextual? ¿De manera literal a contextual? ¿O en base a las intenciones del legislador? ¿O sistemáticamente? ¿Cuál es la forma de interpretación correcta de la ley? ¿Hay alguna forma de interpretación correcta? ¿O son simplemente formas diferentes? Entonces es una especie de menú. Entonces el juez agarra y dice, bueno, hoy voy a hacer una interpretación literal y mañana una sistemática. ¿O hay una forma correcta de interpretarlo? Cuando un juez dice, cuando el juez en el caso acá del heredero dijo, la ley hay que interpretarla de esta forma, consideraba que esa era la forma correcta de interpretar la ley. Por ejemplo, el juez que dijo que la interpretación que había que hacer era literal, consideró que esa era la forma correcta de interpretar la ley y que la interpretación que apelaba a las intenciones del legislador era una forma incorrecta de interpretar la ley. Entonces, Dworkin comparte, por supuestamente, que los legisladores tienen que interpretar la ley y la Constitución, o tienen que aplicar la ley y la Constitución, pero eso no nos dice nada todavía de cómo aplicar la ley y la Constitución, cómo interpretarla. Nos deja todas las preguntas abiertas. Entonces, para poder darle una respuesta a esas preguntas, tenemos que buscar cuál es el sentido de lo que estamos haciendo. El juez se tiene que preguntar cuál es el sentido de lo que estoy haciendo. Y de hecho, se lo preguntan.
no conscientemente, pero si a uno un juez le empieza a preguntar y a preguntar por qué hizo lo que hizo y por qué interpretó la ley de una determinada manera, probablemente nos terminaría diciendo algo como lo que dije recién, apelando a valores democráticos, por ejemplo, apelando a valores de la seguridad jurídica. Dworkin considera que la filosofía jurídica, él lo dice así textualmente, la teoría jurídica es el prólogo silencioso de cualquier resolución judicial, incluso las más simples y automáticas. Toda resolución judicial presupone alguna concepción del derecho, aunque el juez no sea consciente de ello. Bastaría simplemente empezar a preguntarle por lo que hizo hasta que su teoría del derecho quedaría expuesta. Pero Dworkin comparte totalmente lo de la dimensión institucional. No lo niega para nada, pero eso todavía nos deja con un montón de preguntas sobre cómo articulamos nuestros desacuerdos, qué subyace a nuestros desacuerdos y, en definitiva, cuál es la respuesta correcta al derecho, qué es lo que el derecho interpretado correctamente exige. Claro, claro. Bueno, excelente. Don Walter Antillón, el profesor Antillón, adelante. Sí, yo estaba leyendo el ensayo sobre eutanasia, y encuentro que allí hay un concepto que puede ayudar mucho en esta discusión, que es el concepto de el derecho como integridad. Y me parece que sería bueno si nuestro invitado nos habla un poco de eso, que creo que no estuvo muy desarrollado en la explicación que nos dio hoy, pues naturalmente porque eran demasiadas cosas. Pero ese punto, el derecho como integridad, podría, pienso yo, suministrar una clave en esta diferencia, digamos, que estamos teniendo. Entonces lo invitaría. Me alegro que haya preguntado sobre el derecho como integridad, porque no llegué a esa parte. Bueno, sí, eran muchas cosas, pero retomo ahora la presentación, porque en definitiva me quedé en eso. Entonces, cuando Dworkin dice, bueno, hay que buscar, propone el concepto del derecho, que el concepto del derecho dijimos que es la justificación de la coacción, es decir, justificar la coacción en base a decisiones, en base a derechos y obligaciones que surjan de decisiones políticas pasadas. Y propone tres concepciones de ese concepto. Tres concepciones de ese concepto más general. Al convencionalismo, que apela a la seguridad jurídica, al pragmatismo, que es más bien una concepción escéptica, interpretativa pero escéptica, y al derecho como integridad, que es su particular concepción del derecho. Es su concepción del derecho en el sentido de que cree que es la mejor interpretación de la práctica jurídica estadounidense, la del derecho como integridad. El derecho como integridad exige que interpretemos las leyes y las decisiones jurídicas de manera de lograr que todas las personas puedan ser vistas como rigiéndose por un conjunto de principios coherentes, entre sí. Mostrar que en definitiva todas las decisiones apelan a un conjunto de principios coherentes. Y el derecho como integridad nos exige, por lo tanto,
bueno, interpretar las leyes en su mejor luz moral. Es decir, interpretar las leyes de la manera que las podamos ver como el mejor conjunto de principios coherentes, que podamos ver a todo el sistema jurídico como un gran sistema coherente, pero no solo como un sistema coherente, como el mejor sistema coherente. Eso es lo que Dworkin llama derecho como integridad. Cree que únicamente si las personas se pueden ver como regidas por el mejor conjunto de principios coherentes, entonces todas la coherencia apela a la igualdad, todas se rigen por el mismo conjunto de principios coherentes, todas las decisiones son coherentes entre sí. Por lo tanto, si todas son tratadas como iguales, entonces en algún sentido va a estar legitimado la aplicación coactiva del derecho. Para Dworkin, la aplicación coactiva del derecho está conectada con la idea de igualdad. No sé si quedó evacuada la consulta. Es abstracta, yo entiendo que la respuesta que doy es abstracto y muchas veces es mejor, o tal vez Dworkin lo desarrolla con ejemplos. Les cuento lo que hice yo en mi libro, que es el que ustedes tuvieron la posibilidad de leer la introducción, que incluso ahí hay un breve resumen del sumario. Yo lo que traté de determinar era si la eutanasia y el suicidio asistido estaban prohibidos o estaban permitidos en Argentina, bajo las normas de Argentina. Entonces, lo que mostré es que la mejor interpretación de la Constitución y de distintas decisiones de la Corte Suprema a lo largo de la historia, la mejor interpretación que podemos sacar de la Constitución y de las distintas interpretaciones de la Corte Suprema nos llevan a principios liberales que permiten en determinadas circunstancias la eutanasia y el suicidio asistido. Es decir, muestro cómo el mismo ordenamiento jurídico, si lo entendemos en su completitud, incorpora ya principios liberales que en determinadas circunstancias autorizan la eutanasia y el suicidio asistido. Una interpretación, la integridad apela a eso, a la coherencia, a que el juez, cuando decide mi caso, yo pueda ver que me ha aplicado los mismos principios que se les ha aplicado a otras personas en otras decisiones. Entonces yo puedo ver que el juez me trata a mí como un igual. Y si yo puedo ver eso, entonces está legitimada la aplicación coactiva del derecho, porque es una aplicación igual. Creo que podríamos seguir hablando un rato largo de derecho con integridad. No sé si quieren pasar a otra cuestión. Igual, no, lo que dijiste es súper importante. O sea, estamos sintetizando en 45 minutos una obra complejísima. Y yo pues he leído un poquito y he escuchado mucho a gente hablando y he leído sobre el pensamiento, y mi impresión es que es no solo complejo, sino vastísima. O sea, trató muchísimos asuntos, Dworkin, desde asuntos de los más fundamentales de la razón práctica hasta asuntos súper puntuales de cómo resolver ciertos temas específicos. Entonces, pues se entiende que estamos tratando a un pensamiento de esa envergadura. Pero bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o preguntar. Jairo, Carlos,
Carlos, adelante, hombre, por favor. Bueno, primero buenas noches, Tomás. Muchas gracias por la exposición sobre la obra de Dworkin, bueno, sobre tus ideas. Yo quería consultarte a vos, digamos, para vos, ¿cuál sería la diferencia? O sea, al hablar cómo funciona el interpretativismo dworkiniano, digamos, las maravillas del interpretativismo dworkiniano, con los límites que se pone, bueno, que hay que identificar el objeto, que después, en fin, que parece muy, muy comedido. ¿Cuál sería para vos, o qué diferencia resaltarías vos, digamos, con un positivismo incluyente? Que entiendo que separa la moral del derecho y tal, no obstante admite que en esos casos border, digamos, que vos decías sobre el objeto, de que no se puede limitar bien el objeto o no se sabe bien dónde está el objeto o qué es el objeto, el concepto, pues cuál sería, si el positivismo incluyente admite eso y si partimos de un interpretativismo que es así de comedido y con tantas reglas para que sea un interpretativismo, entre comillas, responsable. Y bueno, y que vos dijiste la idea de la contingencia y tal. Para vos, ¿qué resaltarías como la diferencia entonces principal entre el positivismo incluyente hartiano, que fue el que hablaste más, y el interpretativismo dworkiniano en teoría? Bueno, está buena la pregunta. De hecho, Dworkin tiene un artículo en el que dice que, en definitiva, dice, bueno, a mí lo que me interesaba mostrar era que la importancia de las consideraciones morales a la hora de determinar lo que el derecho exige. Y dado que el positivismo incluyente acepta esto, acepta que en determinadas situaciones o en determinados ordenamientos jurídicos es necesario utilizar consideraciones morales para determinar lo que el derecho exige, bueno, dice, creo que mi trabajo ya está hecho. Creo que las diferencias que puede haber son sumamente teóricas y que no suman nada valioso a la discusión desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, ambos llegan a la misma conclusión, por lo menos con respecto a determinados ordenamientos jurídicos. ¿Cuál es obviamente la diferencia? Lo que vos decías recién, lo de la contingencia. Dworkin cree que siempre vamos a tener que apelar a consideraciones de tipo moral, por lo menos al momento de interpretar la práctica jurídica. Puede ser que la mejor interpretación de la práctica jurídica sea una que me exija que yo no utilice consideraciones morales a la hora de interpretar la ley. Por ejemplo, yo considero que la mejor interpretación de la práctica jurídica, el valor que sirve la práctica jurídica es la estabilidad o la seguridad jurídica, ¿no? La seguridad jurídica es un valor moral, pero ese valor moral me exige que cuando interprete la ley me atenga al significado literal o convencional de la ley y que no apele a mis propias consideraciones morales para interpretar la ley. Entonces, en ese caso, habré utilizado consideraciones morales para identificar el objeto de la práctica jurídica, pero no da para interpretar instancias de la práctica como puede ser, por ejemplo, una ley. Pero siempre va a haber interpretación moral a la hora de interpretar el objeto de la práctica, el propósito de la práctica, cuál es el valor que sirve a la práctica. En cambio, para el positivismo incluyente, lo que sostiene es, bueno, hay que ver qué es lo que nos dice la regla de reconocimiento de
de una determinada comunidad jurídica. Si la regla de reconocimiento incorpora valores morales, principios morales, o se incorpora un criterio de corrección moral, entonces en esos casos va a haber que interpretar moralmente. Pero si la regla de reconocimiento no incorpora principios morales o no incorpora un criterio de corrección moral, entonces en esos casos no va ese derecho, en esa comunidad jurídica, el derecho va a estar separado de la moral, de modo que para determinar lo que el derecho exige no va a hacer falta acudir a consideraciones morales. Perdón, y entonces quedándome con esto último que vos estás diciendo, la Constitución, digamos que es un texto con alto contenido axiológico o valorativo, bueno, básicamente es una admisión de que la Constitución, o sea, le abre las puertas, digamos, a las teorías de la Constitución viviente. Es decir, al tener una vocación axiológica, valorativa, se permite incorporar el progreso social, porque la intención del lenguaje era, o sea, la intención del lenguaje o la palabra que se utiliza de por sí ya es, ya tiene una intención valorativa. Bueno, no sé buenísimo, sí, buenísimo el ejemplo de la Constitución, buenísimo, porque, por ejemplo, con respecto al positivismo incluyente, el positivismo incluyente dice, si la regla de reconocimiento apela a una Constitución, uno de los criterios es una Constitución que contenga principios morales abstractos, entonces en esos casos sí va a ser necesario apelar a consideraciones morales a la hora de determinar lo que el derecho exige. Ok, y con respecto a lo que decías vos de esto de la constitución evolutiva o progresiva, sí y no. Por supuesto que para determinar cláusulas abstractas como por ejemplo la cláusula del debido proceso, el principio de igualdad, la presunción de inocencia, la libertad de expresión, son todos principios morales que se vuelven jurídicos por estar receptados en un texto jurídico, pero no pierden su carácter moral. Entonces, para determinar qué es lo que el principio de libertad de expresión reconocido por la Constitución, qué es lo que ese principio exige, nos vamos a valer de los mismos argumentos morales de los que nos valemos cuando discutimos en un plano estrictamente moral qué es lo que el principio de la libertad de la expresión exige. O sea, los argumentos que vamos a utilizar a la hora de interpretar o dar la mejor interpretación, la mejor concepción del principio de libertad de expresión van a ser argumentos morales, porque el principio de libertad de expresión es un principio moral. Pero no significa que vamos a poderle dar rienda suelta, porque vamos a tener ciertos límites. Por ejemplo, nuestra historia constitucional, que no está conformada únicamente por el texto de la Constitución, sino por los fallos de la Corte Suprema, ¿no? Tanto la Constitución como los fallos de las Cortes Supremas en materia constitucional conforman lo que es la historia constitucional de un país. Entonces, por ejemplo, tenemos el principio de igualdad, ¿no? Podemos hacerle decir a ese principio que en realidad lo que recepta es un principio de igualdad material, de manera que hay que redistribuir la riqueza. Bueno, habría que ver cómo ha sido la historia constitucional, cómo han sido las decisiones de la Corte. Si la Corte siempre ha interpretado esa cláusula de igualdad en un sentido más formal, en un sentido de que a todos se le deben aplicar los mismos principios, por ejemplo, entonces esa jurisprudencia te va a poner límites
en la interpretación de los principios abstractos que vos hagas. Entonces, no es la interpretación de la Constitución, no es una interpretación totalmente libre de principios abstractos, sino que está cercada por distintas cuestiones, está limitada por distintas cuestiones, tanto las otras cláusulas constitucionales como el resto de tu historia constitucional, que va a estar dado por los fallos de la Corte Suprema. Pero sí, es un ámbito donde la argumentación es amplia y se asemeja en muchas cuestiones a la argumentación moral. Bueno, al respecto de eso, digamos, y como comentario, no sé si te parece o no, cuando hablaba sobre esta metáfora de diferenciando concepto y concepciones, me parece que fue que el concepto era como un tronco y las concepciones sus ramas. Me parece que ese es un poco el problema de la interpretación, ¿no? Yo creo que cuando la gente ataca la interpretación jurídica o el activismo judicial, no es porque hay una decisión que de un pronto a otro no corresponde absolutamente en nada con el texto. Esos tal vez son casos de muy mala técnica, digamos, de la jurisdicción constitucional. Generalmente lo que se le ataca son que son pequeñas erosiones que se le van haciendo a ese objeto. Entonces, cuando vos decías esta metáfora, digamos, de la concepción y las concepciones, yo pensaba un poco que en la interpretación, al final de cuentas, ¿quién le pone coto o límite a la interpretación del objeto, que al final del día es el lenguaje? Y es un lenguaje que se va transformando poco a poco, no es una palabra que de un pronto a otro una jurisdicción constitucional te cambia en un chasquido, sino que le va agregando cosas poco a poco, silenciosamente muchas veces, ¿verdad? Porque son cambios poco abruptos, y eso es lo que me hace pensar más que todo en la interpretación, no como un tronco, bueno, concepto como tronco, en concepciones como ramas, sino más bien la interpretación como una hiedra que se va petrificando, digamos, en ese tronco hasta que el concepto cambia. O sea, no hay ramas, es una hiedra. Y eso lo ligo un poco con esta teoría política de la ventana de Overton, que básicamente dice que, a ver, las jurisdicciones constitucionales hacen decisiones políticas. Al final de cuentas, según el clima político que haya, si está muy extremo hacia radicalizado hacia alguna posición, se le va a permitir a la sala constitucional una interpretación, digamos, más radical de lo que se hubiera aceptado en otro momento, porque en el ambiente cultural se están proponiendo cosas impensables, digamos, o cosas muy, muy libertinas, o si se quiere, cosas muy restrictivas. Pero eso le permite a la interpretación ser más, alejarse más de ese concepto, digamos, porque al final de cuentas es cultural y una elección política. Entonces, donde digo, bueno, sí, están bien estas reglas de interpretación del objeto, tal, de la asepsia conceptual, ¿de qué estamos hablando? Pero al final de cuentas, al ser una materia tan política, ese es el riesgo, que se empieza a vaciar el concepto o empieza a transformarse por esta hiedra de concepciones, más bien, diría yo, tal vez. Esto lo hago para problematizar, ¿verdad? Y entonces, al final de cuentas, eso es lo que me parece que se atacaría de la interpretación, no los cambios moderados, suaves, que van transcurriendo con el progreso social, porque así es como sucede, si no, perdón, no los cambios abruptos, sino estos cambios sociales, que al final de cuentas cambian el concepto hasta que no recordamos qué era el concepto anteriormente, porque ya el concepto cambió. Bueno, el concepto puede cambiar, no significa que sea algo malo. El concepto en definitiva es la idea abstracta que nosotros considerábamos que podía dar cuenta de las distintas interpretaciones de la práctica. El concepto puede cambiar y sí, a veces los cambios pueden ser abruptos, pueden ser por cambios de interpretación abruptos o puede ser por cambios paulatinos. Generalmente la práctica va modificándose paulatinamente. Son más raros los cambios abruptos. Pero sí,
una de las cosas que dice Dworkin a favor de su teoría es que permite explicar los cambios en el derecho, los cambios en la comunidad jurídica, no de una manera tan estática tal vez como lo propone el positivismo. Perdón, y como último, una consecuencia de ser interpretativista es entonces, se podría decir, es considerar que la Constitución cambia sin ninguna acción legislativa. Sí, sí, exactamente. En base a distintas interpretaciones, en realidad lo que el intérprete va a decir es que su interpretación ya estaba ahí, ya estaba implícita en la Constitución. No vengo a cambiar nada, vengo a reconocer lo que era la mejor interpretación de la Constitución. Y lo era antes. Es decir, lo que vengo a decir es que los jueces anteriores, los fallos anteriores, se han equivocado al interpretar la Constitución de otra forma, porque la Constitución, bien entendida e interpretada en su mejor luz moral, exige esta nueva interpretación. Claro, muchas gracias más bien por la respuesta. Bueno, Está bien. no sé si en Argentina son ya casi las 11, o las 23 horas, entonces a menos que haya algún otro comentario muy puntual, me parece que lo prudente es que concluyamos la sesión de hoy. Agradeciéndole a Tomás. Espero podamos alguna vez discutir nuevamente estos asuntos y espero que le haya pasado bien. Sí, la verdad que ha sido un muy buen público y muy buenas preguntas. Creo que han entendido. Yo les cuento algo, bueno, se los cuento ahora al final. La primera vez que en una clase, en una maestría, la primera maestría que hice, me explicaron Dworkin, yo no entendía absolutamente nada. Nada. O sea, era como si estuvieran hablando en chino. Así que creo que ustedes han podido entender muchísimo por dónde va la discusión de un autor sumamente complejo y con ideas distintas. Así que sí, creo que fue sumamente positiva la experiencia. Bueno, genial. Para nosotros, bueno, para mí sí, y supongo para mí también lo fue. Supongo que para el resto de los participantes de hoy también. Les recuerdo como mero comercial que por ahora nos detendremos durante un mes y creo que el 3 de diciembre regresaremos para cerrar el seminario que va a estar Rodler justamente defendiendo su libro. Entonces, bueno, Tomás, si quieres venir con nosotros ese día también, conectarte, adelante, ¿verdad? Todo bien. ¿Cómo no? Tengo que leer el libro de Rodler antes. Pero bueno, muchísimas gracias entonces y buenas noches. Bueno. Gracias. Adiós a ustedes, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.